Día número 15, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre el rescate de Lot. Y dice la palabra de Dios que cuando Abraham se separó de su sobrino Lot, Lot comenzó a expandir sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Obviamente cuando se refiere a expandir sus tiendas es que está expandiendo sus negocios. Y dice que en aquel mismo tiempo comenzaron los reyes de aquellas tierras a tener un gran combate, la pelea de los reyes más grandes de ese tiempo. Y dice que se levantó Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Lam, y Tidal, rey de Goín, e hicieron un convenio y comenzaron a conquistar todos sus alrededores, y habían sometido a los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zoar y Seboín. Y el rey de Sodoma se llamaba Bera, el rey de Gomorra, Birsa, el rey de Adma, Sidam, el rey de Seboín se llamaba Semeber. Y había un rey que no menciona su nombre, pero era el rey de Bela, que a su vez su nombre era Soar. Y dice que ellos eran esclavos, estos reyes de Sodoma, Gomorra, Adman, Soar y Seboín. Llevaban 12 años sirviéndole al rey Kedorlaomer y se decidieron rebotar y no quisieron servirle más, querían su independencia. Así que por el año 13 hicieron su gran rebelión y comenzaron a pelear por su libertad. Y dice, para el año 14 se fue, orquestaron una gran guerra y se levantaron esos reyes, cuatro reyes contra cinco reyes. Y dice que se reunieron en el valle de Sidim, que es el mar salado, y comenzaron a librar una guerra feroz entre ellos y viéndose derrotados, los reyes de Sodoma y Gomorra comenzaron a correr, pero no contaban con algo, que el territorio en el que eligieron pelear era un territorio que habían, dice la palabra de Dios, que eran territorios que estaban asfaltados y habían caído muchos hombres en ese territorio. Es muy importante la estrategia de guerra, el lugar donde van a pelear una batalla. Y dice que en esos lugares que están asfaltados, muchos corriendo para salvar sus vidas se fueron a los montes, pero muchos cayeron en esos lugares asfaltados. Cuando se refiere a lugares asfaltados, se refiere a lugares donde el petróleo se evaporaba por la tierra, o sea, subía por la tierra y generaba en toda una zona, en un amplio territorio, generaba que saliera brea, o sea, petróleo, saliera brea y formaran una capa con lodo. Y esa capa de brea con lodo hacía que se asfaltara el lugar, pero era un territorio donde pisaban, podían quedarse pegados los pies. O sea que era más difícil pelear una guerra porque donde pisaban se pegaba la planta de sus pies. Entonces, era un territorio que no era apto para la guerra. El tal es que cuando Kedorlaomer y los que estaban de su bando, Anrafel, Arioc y Tidán, comenzaron a ganar la guerra, dice que fueron y saquearon toda esa zona de Sodoma. Y fueron y saquearon los bienes y todo eso y tomaron a lo preso, tomaron los bienes de Lot y tomaron las mujeres y la demás gente. Y habiendo escapado, un amigo de Abraham fue y se lo contó a Abraham y le dijo, señor Abraham, mi señor, pues yo estoy parafraseando acá, no estuvimos ahí, pero logramos amarrar un poco la historia. Y dice que fue y se presentó
ante Abraham y le dijo que Lot, su sobrino, había sido tomado preso junto con sus bienes y sus mujeres y la gente de aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que cuando Abraham se dio cuenta de lo que le había pasado a su sobrino Lot, armó a sus criados nacidos en casa, 318 hombres. Y dice que se asoció a Aner, a Escol y Manred, porque todo hombre necesita tener socios. Y dice que fueron y dijeron vamos a atacarlos de noche y fueron y los atacaron de noche. Una estrategia que utilizaban mucho en la antigüedad cuando su ejército era muy poco. Y dice que fueron y los atacaron de noche y quiero leérselos. Y dice, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oda al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Yo quiero que nosotros nos centremos en esta parte del el orden como Abraham recuperó a todas las cosas que se habían llevado Kedorlaomer. Dice que recuperó todos los bienes. Y después a Lot su pariente, después sus mujeres y después la demás gente. Cuando Abraham fue y atacó, imagínense en que llegaron la horda de personas y fueron a atacar a ese ejército enemigo y comenzaron a atacar y venga y ataquemos y saquemos y después por allá se recordó que había que ir por Lot y fue y recuperó a Lot. Mi gente, cuando nosotros estamos yendo a quitarle al enemigo los que nos ha quitado a nosotros, nosotros tenemos que ir por todo. No le podemos dejar al enemigo nada de lo que nos quitó. Si el enemigo te quitó tu casa, te quitó tu familia, te quitó tus bienes, tú tienes que ir con más agresivo que nunca, ir por todo aquello que el diablo te quitó. Tienes que ir por todo, no puedes ir a medias tintas, no puedes ir a negociar que le vas a quitar de sus manos solo un porcentaje de lo que él te quitó. No, cuando usted entra en una guerra espiritual y quiere ir a recuperar todas las cosas que el diablo te quitó, tienes que ir por todo, decidido a ir de lo primero hasta lo último. Así que mi gente, esta historia de cómo Abraham fue a rescatar a Lot es una historia que nos muestra que se puede tener orden, se puede tener una estrategia y que cuando Dios está con uno, hasta los familiares son benditos por uno. Mi gente, de esta historia sale un personaje que va a ser muy importante alrededor de toda la historia de la Biblia. Y ese personaje lo mencionan pocas veces, pero es fundamental. Y me refiero a Melquisedec, el cual les estaré hablando en el día 16. No se lo pierdan, va a ser un personaje que te va a sacar de este plano material a un plano espiritual muy importante. Así que no se lo pierdan, los espero en el día 16. Un fuerte abrazo.